Buen día a todas y a todos, ¿sí? A todas y a todos. Primero quiero agradecer muchísimo a los amigos brasileros, en especial a Nilo Batista y a Vera Malaguti, a Máximo Soso, que han hecho posible que yo esté aquí con ustedes para decir algunas o plantear algunas ideas de mis trabajos de investigación acerca fundamentalmente del tema del control social. Como he preparado un PowerPoint para hacerlo más, como hablo en español, lamentablemente no hablo el idioma portugués o brasilero, con el PowerPoint creo que puedo ayudar un poco más a que esto se haga más accesible para todos. Y entonces me dijeron que tengo que hacerlo parado allá, para poder ir bajando cada una de las filminas, ¿sí? Entonces, me parece que hay que bajar las luces. Hola. Hay que bajar las luces, ¿no? Bien. Gracias. Muy bien, voy a hablar entonces del control social del neocapitalismo en el siglo XXI. La única parte de la llamada riqueza nacional que entra real y verdadera en posesión colectiva de los pueblos modernos es la deuda pública. Comienzo esta exposición con mi insistencia en manifestar mi asombro por la escasa importancia para el pensamiento crítico del fenómeno de la generalidad de las ilegalidades en la vida social. Me refiero a las ilegalidades o delitos que son propios del sistema económico en lo comercial e industrial y, por supuesto, financiero. Ilegalidades que se realizan en el ejercicio de variadas actividades lucrativas y que éstas forman parte del orden social. Estas ilegalidades constituyen fuertes lazos sociales, mal que pese a Emil Durkheim, que creía que estos lazos eran solo legales. Estas ilegalidades producen efectos directos y colaterales amplísimos, siendo uno de ellos la persistente y creciente desigualdad social. No incluyo en este análisis los delitos de poca monta, interpersonales y contra la propiedad individual, que generalmente son considerados parte principal de la cuestión criminal. El orden social convive con una cantidad y generalizadas acciones delictivas. Un primer inventario de ellas se puede ejemplificar con las denuncias recibidas en la Secretaría de la Defensa del Consumidor, por supuesto de Argentina. Las compañías de teléfonos celulares tienen una especial dedicación en defraudar a sus clientes. Los bancos lavan dinero de sus clientes y facilitan su remisión a paraísos o guaridas fiscales. Además, se especializan en cobrar comisiones ocultas, etc. Las grandes cadenas de comercialización cobran en línea de caja un precio superior al que figura en los exhibidores. Los fabricantes de harinas, aceites, hierbas, pastas, etc. restringen la entrega a los abastecedores. Las empresas líderes en la producción de insumos para la manufactura, acero, cemento, aluminio, químicos, petroquímicos, ejercen posiciones dominantes en su actividad, abusando de precios y manipulando el mercado en perjuicio de pequeños. Los productores de grano, en especial de soya, retienen parte de la cosecha y esperan devaluaciones mientras mantienen, o presionan por devaluaciones mientras mantienen la cosecha en silobolsas. Los exportadores del complejo agrario no liquidan sus ventas al exterior, las empresas farmacéuticas, etcétera. Las empresas de electricidad, de aguas y otros servicios públicos privatizados no atienden los reclamos de los usuarios. Las empresas que fabrican alimentos, los comerciantes de las grandes tiendas utilizan estrategias de comercialización, los fabricantes de electrodomésticos brindan servicios técnicos fallados, empresas que administran tarjetas de crédito con frecuencia se equivocan en el monto de la facturación y se dedican. Las empresas que proveen servicios de Internet engañan con promociones falsas, etcétera, etcétera. O sea, esto simplemente es un muestrario, ¿sí?, de la cotidianeidad y generalidad de las ilegalidades que se cometen en la vida social.
Según informaciones de la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, se impulsaron 750 causas penales en las que se investiga un orden de evasión de aproximadamente 1.200 millones de pesos sobre empresas que utilizan facturas falsas para evasión tributaria. En el rubro industria, por ejemplo, figura Arcor, YPF, ExxonMobil, ESO, Siderca, Ledesma, Molinos Río de la Plata, Newsan, Cosméticos, Avon, Cervecerías, Malterías. En el rubro medios de comunicación y productoras figuran América TV, Sociedad Anónima, Cablevisión, Sociedad Anónima, Cuatro Cabezas, Supercanal, Sociedad Anónima, voy salteando, ¿no? Sí. Producciones de torneos y competencias, o sea, todos los rubros. En telecomunicaciones aparece Telefónica y Telecom, en la que respecta al agro están Monsanto Argentina y Nidera. También aparecen sindicatos y clubes de fútbol, como es el caso de Esmata, Sindicato Southern, Sindicato River Plate, un equipo de fútbol. En cuanto a servicios, figuran Transportes José Veralde, Accenture Swiss Medical, Walmart, San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, Laboratorios, Chicone Calcográfica, Fábrega, Casino Buenos Aires, Carrefour, ¿sí? Banco Francés, Banco Macro, Metrovías. Bien. En transporte, UOFE, Metrovías, Trenes de Buenos Aires, Transporte Automotor Plaza, Aeropuertos Argentinos, Benito Rollo e Hijos. En publicidad aparecen Havas, World Ride, Buenos Aires. El grupo Clarín, con sus empresas Cablevisión y Radio Mitre, es uno de los que figura entre los evasores, al igual que los productores de Polka, Adrián Suárez. El grupo Techín, con su empresa Siderca. Las productores de alimento Arcor, Molita, dijimos eso también, que además de las facturas falsas utilizan estas evasiones. Otras empresas, Bolt, Gobierno Porteño, Mauricio Macri, Telecom, la Fundación Bungibor, ¿sí? O sea que también multinacionales como las francesas Air Liquide, Alstom, la inglesa Cadbury, la chilena Cencosud, la mexicana de aviación, los estadounidenses ESO, Monsanto y Hewlett Packard, la finlandesa Nokia, la alemana Siemens. Esta habitualidad de las ilegalidades ha merecido una muy escasa consideración en el pensamiento sociológico y también en lo que se denomina la cuestión criminal, no obstante sus efectos para la vida ciudadana y para el sistema político democrático. Pero además, este fenómeno no es una novedad. En la década del 40 del siglo pasado, el sociólogo Edwin Sutherland realizó una investigación en Estados Unidos que publicó como el delito de cuello blanco, demostrando empíricamente la generalización de las ilegalidades en el comercio de bienes y mercaderías, prestación de servicios, actividades bancarias, manufacturas, industriales, así como en las profesiones liberales. Por otra parte, considero que el delito económico organizado forma parte sustantiva de la cuestión criminal y lo defino como la organización empresaria delictiva dedicada a negocios económicos que se constituye en una simbiosis entre lo legal e ilegal, de una cierta complejidad política jurídica con la necesaria participación de empresas y empresarios, con instituciones y o funcionarios estatales y profesionales o expertos que producen una recompensa económica e importante y que su participación generalmente y que sus participantes generalmente son inmunes o impunes social y penalmente. Estas formas delictivas requieren de la existencia de un lazo social motivado en la apropiación ilegal de bienes y dineros, tanto públicos como privados, y en el que participan empresarios, financistas, inversores, estudios jurídicos, traders, banqueros, expertos, profesionales diversos, ejecutivos, empleados de variados rangos y funcionarios estatales. Este lazo social delictivo consolida y reproduce múltiples relaciones económicas de dominación y desigualdad en la vida social y como tales forman parte del orden social. Este tipo de delito incluye el crimen organizado referido al tráfico de personas, drogas ilegales, secuestros extorsivos, otras formas delictivas violentas. Pero esta ilegalidad cuya característica principal es el uso de la violencia y el temor social que desata, no necesariamente forma parte de los DEO, ya que estos prescinden, en general, de la violencia a la que solo recurren en casos extremos. Quiero colocar un par de ideas como hipótesis y marco de este trabajo.
La desigualdad social cumple una función positiva para preservar el orden social. El delito económico organizado cumple una función positiva en la reproducción del orden social y son formas contemporáneas de la acumulación primitiva. Decía que quizás paradojalmente la desigualdad social cumple una función social positiva para el orden social. La desigualdad social producida por el accionar humano, ¿sí?, que ha construido y reproduce constantemente un determinado orden social con sus jerarquías y sus formas de dominación. Propongo considerar la desigualdad como un fenómeno sociológico que necesita explicarse sin apelar a cuestiones éticas descalificadoras que lo reducirían a un sinsentido. Por el contrario, suponemos que la desigualdad social garantiza la división del trabajo social, como diría Durkheim, aunque para Marx sería la división social del trabajo. Esta desigualdad posibilitaría la realización de innumerables trabajos invisibilizados, algunos que pueden ser cuestionados moralmente, otros sucios y degradantes, a punto tal que su invisibilidad permite naturalizarlos o asociarlos a las necesidades del bien común. Me refiero, por ejemplo, a recoger la basura, destapar cloacas, sepultar a los muertos, cuidar enfermos contagiosos o incontinentes, manejar locomotoras, pelar y eviscerar diversas aves, matar y despostar animales, construir drones, atender enfermos mentales, recoger abonos orgánicos, vigilar presos en cárceles, fabricar armas letales, trasladar y manipular sustancias peligrosas para la salud, etc. Mientras se realizan esas tareas, otras personas tienen la función de dictar leyes, otros de escribir novelas de ficción o hacer música, también hacer justicia, con signos de interrogación, por supuesto, porque ¿cómo se puede hacer justicia en un orden social injusto? O hacer respetar la ley. Otros hacerse cargo de la defensa del territorio o de educar a los jóvenes. Sin diferencias y desigualdades y jerarquías, no hay orden social posible o vivible, como dice Thomas Hobbes. Decía que quizás paradojalmente la desigualdad social cumple una función social positiva para el orden social. La desigualdad social producida por el accionar humano que ha construido y reproduce, ya decía, constantemente un determinado orden con sus jerarquías. Caray, ya lo dije. Últimamente algunos sociólogos se han referido a la desigualdad social, pero de manera simplificada, como fuente de la inseguridad delictiva. Han asociado pobreza y desigualdad social con inseguridad, encubriendo con este concepto lo que en verdad quieren decir, que la causa de la inseguridad personal es la pobreza degradada. Aclaran que para cubrirse, que no todos los pobres delinquen, pero todos los que delinquen son pobres. Seguramente abrevan en bibliografía considerada científica como el libro de Richard Helmstein y Charles Murray, The Bell Curve Intelligence and Class Structure in American Life. Un libro de más de 800 páginas con abundantes cuadros estadísticos demostrativos de su tesis. Allí explican que la causa de la desigualdad social es el bajo coeficiente intelectual, el IQ, del underclass, los que son pobres. Se caracterizan por su baja educación formal, de familias desestructuradas, monoparentales, con muchos hijos, baja aptitud para conseguir trabajo, que han consumido drogas ilegales, en su mayoría negros o latinos y que conforman otra América, que quiere decir otra Norteamérica. Ejemplifican esto con la campana de Gauss, identificando en ella a esa fracción social como desviados sociales. También toman como indicador el paso de menores y adolescentes por instituciones judiciales y con la población carcelaria mayormente formada por afro-norteamericanos y latinos. Sostienen que esa fracción social tiene una propensión al delito. Como vemos, se trata de una forma actualizada y algo más sofisticada del positivismo criminológico del siglo XIX, que naturaliza la desigualdad social y lo justifica en el supuesto bajo coeficiente intelectual. Ni qué decir de la ausencia del proceso histórico constitutivo de esos desgraciados, o como diría Bauman, de esos pobres despreciables. Finalmente comparan el IQ
o sea, el coeficiente intelectual de estos grupos con integrantes de otras fracciones sociales formadas por individuos blancos con estudios formales terminados, es decir, de familias normales, entre comillas, con trabajo estable y por ello con un nivel cognitivo más alto y por ello con menor propensión al delito, dicen. Claro que no consideran en este grupo a individuos blancos, titulares de las grandes empresas, a su dirigencia ejecutiva con familias estables, egresados de famosas universidades y escuelas de negocios, con un altísimo nivel económico y que son los que han realizado y realizan cotidianamente los negociados y fraudes más redituables, en especial en el marco del modelo neoliberal implantado desde Reagan y Thatcher en 1980. Y que además vienen promoviendo guerras de fronteras hacia afuera como formas de acumulación originaria continua. En estos años hemos asistido a una continua depredación económica financiera por parte de empresarios y directivos que conforman una élite empresarial, educados en universidades y en escuelas de negocios como la School of Social Service of University of Chicago, Administration, de New York University, Wharton Business School, Harvard Business School, entre otras. Esos empresarios y ejecutivos no fueron incluidos en ese estudio sobre el coeficiente intelectual y la propensión al delito. Como diría Oscar Wilde, con traje de etiqueta y corbata blanca, hasta un corredor de bolsa puede llegar a tener fama de civilizado. Como se habrá advertido, he reiterado el uso de orden social en lugar de sociedad, para referirme a ese conjunto de individuos que viven y se relacionan en un territorio o espacio común. Preferimos usar el concepto de orden social que nos permite identificar observables o indicadores del mismo, en sustitución de ese otro tan usado y poco representativo de la realidad como es el de sociedad, que ha impregnado el pensamiento sociológico desde las ideas de Comte y luego de Durkheim. Entonces veamos algunos indicadores de la desigualdad social existente en países de América Latina, en el cuadro siguiente, y luego en otro que considera la población total de zonas del mundo, dividido también en quintiles, en la escala de los más pobres un 20%, a los más ricos otro 20%, otorgándole el porcentaje total que se apropia a cada una de esas fracciones sociales. Veamos el cuadro, un cuadro de la distribución de ingresos por quintiles en países de América Latina. Como vemos, por supuesto, es bastante homogéneo, aunque con algunos cambios, por supuesto, entre los más pobres, que están entre el decil en Argentina, por ejemplo, es 3,8, se apropian del 3,8, mientras que el quintil más alto se apropia del 54%. Brasil tenemos el 2,8, ¿sí? El quintil más pobre, mientras se apropian el 60%, ¿sí? El quintil más rico. Costa Rica, México, Venezuela, Uruguay. Bueno, tenemos aquí una cantidad de datos, me detengo un instante para que, si lo quieren mirar, ¿sí? Donde se advierte, digamos, la persistente, diría yo, desigualdad social, que es parte del orden social, ¿no? Y me niego, repito, a denominarlo sociedad. Porque sociedad tiene que ver con el affectio societatis, no tiene que ver con un orden social jerárquico y con relaciones de dominación como es realmente el orden social o la existencia de estos indicadores, porque me parece importante señalar algunos indicadores u observables de lo que es la sociedad o lo que es el orden social. ¿Cuáles serían los observables de la sociedad? Bueno, digamos el afecto entre todos nosotros, y somos distintos, somos diferentes, tenemos relaciones entre nosotros que no son las más adecuadas para hablar de eso, del affectio societatis al cual se apela. Entonces, ¿no sería necesario preguntarse si estas desigualdades se han logrado respetando la ley o con el ejercicio de violencias delictivas e ilegalidades varias? ¿Cómo se ha logrado esta desigualdad social? ¿Respetando la ley o aplicando la ley? Bien, o tanto la ley como el delito, o tanto con la ley como con el delito. Y también preguntarse acerca de qué democracia ha acompañado este proceso, digamos, de permanente y persistente desigualdad social.
Esto es la distribución de ingresos por quintiles también en regiones del mundo, de menores a mayores ingresos. Y tenemos, por ejemplo, que en África del Norte y Medio Oriente el quintil más bajo se apropia del 6,90, mientras que el quintil más bajo 6,90, mientras que el quintil más alto 43,35. En América Latina es la región más desigual. El quintil más bajo se apropia del 8,76 en promedio, claro, y el 4,52 y el 53 casi por ciento de los lugares, de los sectores de ingresos más altos, ¿sí? De apropiadores de ingresos más altos. Como vemos, es bastante, en general, casi todos los apropiadores del quintil más alto, 43,35, 53 casi 40, 44 y pico, 37,80 en Europa Oriental, ¿sí? Y casi 40% en los países desarrollados de la OCDE. Como vemos, se trata de un fenómeno mundial, casi una fotografía que como tal prescinde del proceso que ha constituido este fenómeno. En todas las regiones la desigualdad de ingresos es el observable y sustento del orden social, con sus efectos en la posibilidad del ejercicio de la ciudadanía, no solo económica, sino política y sobre todo social. Decíamos en el inicio que estamos en presencia de un neocapitalismo que actualiza la acumulación originaria de capital, acumulación que describía Marx en el famoso capítulo 24 del Capital. Sostenemos que la acumulación originaria no es una etapa histórica pasada, sino una actualidad siempre renovada, en especial por medios de maniobras financieras fraudulentas que incluyen el crédito a gobiernos estatales que transforman en deudores a todos sus ciudadanos. Esta acumulación de deudas y su consiguiente desigualdad social también se ha realizado en el marco de formas democráticas de gobierno, lo que sugiere preguntarse si esta permite o facilita estos procesos de construcción de inequidades. Como sabemos, la democracia es un concepto polisémico y así la premier de Alemania, Angela Merkel, acuñó en septiembre de 2011 el concepto de Marktkonform Demokratie, democracia en conformidad con el mercado. Lo definió como la elaboración del presupuesto del Estado es una prerrogativa fundamental del Parlamento, pero hay que hallar vías para que este requisito democrático esté en conformidad con el mercado. Este concepto de democracia, acorde con el mercado que refiere Angela Merkel, ¿sí?, la premier de Alemania, tiene una fuerte comprobación empírica, lo digo irónicamente, por lo menos en Argentina. El 75% del azúcar blanco lo produce la empresa Ledesma del empresario Pedro Bractier, procesado por delitos de lesa humanidad. Mastelión y La Serenísima y Sancor controlan el 82% de la producción y comercialización de leche. Coca-Cola y Pepsi controlan el 82% del mercado de las gaseosas. Siderar del grupo Techin controla la producción de chapas en el país. Aluar controla la producción de aluminio. 4 empresas multinacionales, Loma Negra, Holcim y Avellaneda, y la empresa de capital nacional Petroquímica Comodoro Rivadavia controlan la producción de cemento. Dow Argentina, de capitales norteamericanos, controla toda la producción de polietileno. La panificadora Bimbo multinacional de capital mexicano controla el 80% de la producción, el 78% de los enlatados los produce Arcor. En suma, estamos en presencia de una democracia de mercado. Hace un par de años, James Harry escribió The Blood Bankers, ¿sí?, investigando material disponible en el Banco de Pagos Internacionales, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en las Naciones Unidas y en bancos centrales. Así encontró la existencia de una bolsa gigante de efectivo flotando en la zona nebulosa conocida como offshore, que caracteriza como un agujero negro en la economía mundial y que incluye la banca en la sombra, un sistema financiero ilegal y paralelo en simbiosis con los principales bancos internacionales. Esto es importante señalar de que no habría lavado de dinero, la posibilidad de lavado de dinero si no participan los bancos tradicionales, los bancos internacionales conocidos por todos nosotros, a los cuales recurrimos para el manejo del dinero nacional. Al menos un tercio de toda la riqueza financiera privada y casi la mitad de toda la riqueza en los paraísos fiscales o guaridas fiscales es propiedad de las 91.000 personas más ricas del mundo, el 0,001% de la población mundial.
Sobre la base del análisis de los datos se han podido identificar 122.000 empresas ficticias, trust, en países como las Islas Vírgenes, Luxemburgo, las Islas Cook, Samoa, Hong Kong, Delaware en Estados Unidos, Singapur, Panamá, las Islas Caimán, Mauricio, las Islas Labuan y las Seychelles. Así, una empresa puede estar ubicada en una jurisdicción, pero es propiedad de un fideicomiso ubicado en otro lugar y administrado en un tercer lugar. También señala el informe la importancia de distinguir entre los paraísos intermediarios, lugares en los que la mayoría de la gente hace referencia a paraísos o guaridas fiscales, y los paraísos de destino, Estados Unidos, el Reino Unido e incluso Alemania. La crisis fraude del 2008 de bancos y aseguradores de riesgo en Estados Unidos no solo perdura en sus efectos, sino que forma parte del orden social y de las nuevas reglas de tal orden, entre ellas los miles de millones de fondos públicos destinados al salvataje de sus ejecutores, sin atender los efectos del fraude: desocupación, pobreza, indigencia, deterioro de la asistencia a la salud y a la educación. La existencia de estas guaridas fiscales son la expresión más clara de la reducción o limitación de la soberanía estatal. Se calcula que existen en ellos más de 30 billones de dólares que representan el Producto Bruto Interno de Japón y Estados Unidos juntos. Pero además, más que considerarlos un depósito, son en realidad un capital, una relación social en actividad que valoriza el capital en los mercados financieros. Nicholas Saxon, en Las Islas del Tesoro, los paraísos fiscales y los hombres que se robaron el mundo, de reciente aparición, denomina paraíso fiscal como lugar que procura atraer negocios ofreciendo instalaciones políticamente estables que ayudan a personas o entidades a eludir reglas, leyes y regulaciones establecidas en otras jurisdicciones. Como lo había advertido Adam Smith en La riqueza de las naciones, nunca guardes toda tu riqueza en el país donde vives, porque es posible que suceda cualquier cosa y usualmente sucede. Tanto los fondos de inversión financiera en la sombra, shadow bank, los holdout y los paraísos fiscales no son tumores de esta sociedad y de la democracia, ya que son necesarios y funcionales para el accionar de estas contemporáneas formas de acumulación. No son excrescencias del mercado, sino que son herramientas necesarias para resguardar y lavar los resultados de la acumulación originaria continua. Los delitos económicos organizados, DEO, ¿sí?, de los sectores poderosos son funcionales al control social porque anudan innumerables lazos sociales entre empresarios, funcionarios de gobierno, funcionarios judiciales, estudios jurídicos, expertos financieros, miembros de las fuerzas de seguridad y también amigos del golf o del club, secretarias, familiares, dueños de spa, que participan por acción u omisión en este tipo de ilegalidades que explican no solo su permanente actualidad, sino su impunidad. Creo necesario no quedar reducido a una interpretación moral de las prácticas del capital financiero, sino considerarlo, como lo hiciera Marx acerca de la enclosure y del hombre desnudo en las formaciones económicas precapitalistas, como novedosas formas del proceso de acumulación originaria continua que fue y es la base material del orden social. Por ejemplo, las guerras de conquista en este nuevo siglo XXI, realizadas por Estados Unidos y los países de la Unión Europea, con la excusa de salvar a la democracia, han sido formas de acumulación y además de apropiarse de los recursos naturales y de la reconstrucción de lo destruido. El fraude crisis de 2007-2008 en Estados Unidos y la Unión Europea debe conceptualizarse como una nueva forma de acumulación primitiva continua de los sectores involucrados que acumularon con la apropiación del salvataje financiero que dispusieron los estados gobernados directa o indirectamente por esas mismas empresas que realizaron el fraude. Casi todos los funcionarios gubernamentales que intervinieron en ese salvataje fueron hombres de Goldman Sachs, de Lehman Brothers, de JP Morgan, de grandes bancos como Bank of America, HSBC, Barclays, AXA, JP Morgan Chase and Company, Merrill Lynch and Company, Deutsche Bank, Bank of America, Walton Enterprise, LLC Group, BNP, Paribas, para nombrar algunos de sus actores más importantes. Decía que los DEO no pueden reducirse para su comprensión sociológica a juicios morales.
Son formas de acumulación continua, repito, que históricamente han construido y reproducen el orden social. Ya sabemos que el esclavismo y el tráfico de esclavos, la piratería o el fraude comercial, el saqueo colonial, las guerras declaradas o encubiertas, explican históricamente el orden social mundial con países acreedores y deudores. Que la piratería estaba sostenida y aprovechada por las casas monárquicas europeas y por empresas comerciales, sociedades por acciones que cotizaban en bolsa, no debe sorprendernos. Esa práctica se ha prolongado en la actualidad y se personifican en empresas financieras y bancarias. Quizás sus formas más predatorias sean los holdouts, también llamados fondos buitres. Creo que estamos en presencia de una forma superior de capitalismo en referencia al capitalismo industrial que lideraba las formas de acumulación basada en la producción de riquezas y la apropiación de plusvalor. Se ha pasado de la regulación fordista y su polo industrial y deudor a una regulación financiera que liderada ahora por el polo financiero y acreedor. Una forma de capitalismo que se basa en la renta del dinero y en una economía de la deuda, en la valorización de ese capital dinero por medio del préstamo que produce dinero, que Marx desarrollara en el tomo tercero del Capital. Por ejemplo, una forma de acumulación del fraude crisis 2007-2008 ha significado que más de 4 millones de personas y sus familias perdieran sus viviendas por juicios hipotecarios en Estados Unidos. Y como noticia de estos días, ¿sí?, 150.000 hogares quedaron sin suministro de agua en Detroit por no poder pagar tal suministro. Esta es la foto de una manifestante, de una manifestación en la ciudad de Manchester, en la que una anciana sostiene un cartel en el que dice: si Karl Marx estuviera vivo, diría, os lo advertí. Este neocapitalismo ha sustituido la relación de dominación capital-trabajo por la de acreedor-deudor. En términos macro, el orden social mundial se apoya en la relación de dominación que implica la deuda entre países acreedores y países deudores. ¿Qué queda de aquel capitalismo de las máximas de Franklin que Max Weber transcribiera en La ética protestante y el espíritu del capitalismo? Y aún, ¿qué queda del concepto del capitalista como un atesorador racional que usará Karl Marx para explicar la transformación del dinero y capital? Propongo la hipótesis de que estamos en presencia de un neocapitalismo que ha sustituido la dominación del trabajador para apropiarse del plusvalor que producía, para apropiarse de una renta que debe producir al endeudarse. Como dijera Deleuze en 1972, ya no se trata del hombre disciplinado, Foucault, 1976, sino del hombre endeudado, que puede ser personificado o producido por la tarjeta de crédito. La economía ya no refiere a la manufactura, sino a las finanzas, al crédito, al préstamo, en suma, a la deuda, que es la que produce la renta del capital financiero. La deuda es en el siglo XXI la forma que adquiere la dominación y la explotación y que no distingue entre trabajadores y desempleados, entre productores y consumidores, ya que ella, la deuda, ha construido un nuevo sujeto, una nueva subjetividad, el hombre endeudado y con ello la asimetría entre el crédito y la deuda. La teoría de la moneda de Marx se actualiza en esta economía de la deuda, cuyos efectos se advierten en la creciente desigualdad social. Esta forma de economía no está guiada por la creación de riquezas, sino en encontrar deudores que puedan pagar el crédito que se les otorga y que solicitan acuciados por necesidades sociales. Como dice Nietzsche, en la genealogía de la moral, se necesita construir un hombre capaz de cumplir su promesa, de ser confiable, y de allí todo el esfuerzo de apostar a la moral de la deuda y así la necesidad de la culpa. Decíamos de la necesidad de que el pensamiento crítico considere como la cuestión criminal el delito económico, como forma de acumulación primitiva continua, del cual hemos dado algunos indicadores en este trabajo, como la creciente desigualdad social. Y me aferro a esta viñeta del roto publicada en el diario El País. Oscurece, por lo tanto, amanecerá. Muchas gracias.